Según la Real Academia Española, paradigma es un sinónimo de ejemplo. Esto pudiese referirse a un modelo, un patrón o un arquetipo que debemos seguir. Euros, nós cá em cima não pagamos impostos, por isso é que fazemos estas produções fantásticas. Salientar então, a comida de ontem, já devem conhecer. 7 de la mañana, comiendo desayuno, de nuevo en la rutina, mira mis pelos. Nosotros vivimos con patrones mentales que nos han inculcado desde pequeños. Tienes que trabajar, debes estudiar para conseguir un trabajo. Si no tienes un buen empleo, no eres nadie. Ahora tenemos aquí una nueva albañil. Que cobra 20 euros la hora. Cobra 20 euros la hora. ¿Ah? Cada vez va subiendo el precio. Si gato es lo máximo, él responde siempre. Miau. 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 Cuando trabajamos en Europa, o en Venezuela, creo que en cualquier parte del mundo, el empleador y el empleado deben pagar una cantidad del sueldo a lo que llaman lo que es la caja de ahorro, el seguro social y todas estas cosas que vienen a parar a lo mismo con diferentes nombres. Pues todos saben, para ayudas habitacionales o para jubilaciones, entre otras cosas. Pero la más importante y la que todos se enfocan es la jubilación. Toda la gente pensaba, o todos nuestros padres, nuestros abuelos, siempre están pendientes de lo que es la jubilación. Y es simplemente ahorrar un poquito de tu sueldo todos los meses, porque cuando dejes de trabajar tengas ese sueldo, sigas teniendo el sueldo. Entonces, ¿qué pasa con la gente que no trabaja así y todas estas personas que tienen tanto dinero? Simplemente agarraron ese sueldo que les tocaba, pero en vez de trabajar para otros y en vez de pagárselo al gobierno, lo ahorraron ellos y lo tienen en una cuenta y por lo tanto son multimillonarios. Los pensamientos de pobre han sido parte del común de las personas y muchos de los que hoy amasan grandes fortunas se están dando la tarea de cambiarnos esos paradigmas. Mientras estaba planchando, yo nunca plancho, mi ropa siempre está arrugada, yo no uso ropa planchada, pero en los trabajos que me ha tocado hacer he tenido que planchar y me parece un momento de relajación en el cual yo me pongo mis audífonos y comienzo a escuchar videos o cualquier audiolibro que pueda o considere o vea que me haga pensar. Y me acaban de pasar uno que se llama Los 21 hábitos de la gente exitosa y comentan algo muy, muy, muy interesante. En el libro de Robert Kiyosaki, el padre rico de Robert Kiyosaki comenta que él se paga primero antes que todo el mundo. Entonces, él paga las cuentas, el primero se paga a él y luego le paga a los demás. Y yo no entendía eso, qué significaba que te pagas primero. O sea, resulta y acontece que el hecho de ahorrar es una de las cosas que mejor o que más... No pude terminar de grabar porque me llamó la señora. En fin, el hecho de ahorrar es una de las cosas más importantes que ellos siempre tienen en mente. ¿Y qué significa esto? Que ellos, la plata que agarran, ellos la guardan en donde deseen guardarla, debajo de la cama, en la cuenta de ahorro, donde fuese que sea. y pues la tienen ahí, esa es la plata que ellos se autopagan. Y esa plata pues debe ir primero a donde lo tienen que guardar. Además de eso, bueno, Robert Kiyosaki habla de 3 tipos de ahorro, los 3 cochinitos, que es ahorrar, inversión y donación, pero ya eso lo diré en otro momento. Como dicen todos ellos, el éxito no es cuestión de suerte, sino de hábitos. Pero una cosa bastante importante es que debemos saber cuáles son esos hábitos. Al fin estoy otra vez en Blackpool. Quiero irme a Londres.
Pero bueno, aquí estamos. El nieto de la señora llegó a la casa con la señora. Aquí estamos todos y resulta que se está quedando en mi cuarto, por lo tanto yo no tengo cuarto. ¡Yupi! He estado leyendo bastante información acerca de cultura financiera, de este tipo de cosas, que ya se supone que debo ir cambiando paradigmas y debo ir involucrándolo y metiéndolo en mi vida. Y lógicamente todo esto para mejorar, para ahorrar y para volverme una business girl. Mi inglés también está intentando avanzar. Bueno, creo que me compré este libro. Se llama Toll of Titanic. Es horrible. O sea, no sé. Para una persona que no sepa inglés no entiende nada. Mira, todas estas cositas que tengo es porque son palabras que no las sé. Así que me pondré a traducirlo, que mi tía me ayude. Y yo creo que si yo logro aprender todas las palabras que hay en este libro, voy a tener un inglés espectacularmente bueno. Otra de las cosas es que, bueno, he ido rebajando, perdí toda la masa muscular en Portugal, pero no es malo. Creo que ya la estoy ganando otra vez, solo 3 días de gimnasio y ya me están creciendo los músculos, es una locura. Y todo bien, tengo que seguir con mi dieta. Hoy la rompí, hoy es jueves y me he comido un poco de chocolate. Nunca vayan a comprar chocolate cuando tengan ganas de comer chocolate. Me compré una bota de Nutella gigante y un poco de cosas, pero bueno. Vamos a ver si consigo más información para darle la semana que viene. Y bueno, cualquier pregunta pues me digan. Adiós. Ya van a ver la persona.